Buenos días, mis hermanos. Vamos a ajustar audio ahí un momentico, y como ustedes ven, siempre hay que, antes de empezar a la predicación, hay que montar todo un set de grabación y hay que tomarse un lapso de tiempo. Pero el Señor es bueno. Si alguien pudiera apagarme el ventilador. Cuando cantábamos ahora, un poquito más, ojalá, bájalo un poquito más. Cuando cantábamos ahora esta canción que dice el Cordero venció, yo recordaba, esta semana he estado leyendo el libro de Apocalipsis y estaba ahí meditando en el capítulo 20. Y esta canción un poco que vino a mi mente, ¿no? Y recordaba esta gran verdad. Y no voy a predicar de Apocalipsis 20 hoy, así que tranquilo, vamos a seguir con Jonás, pero solamente quería hacer decir esto, porque a veces nosotros pensamos que la victoria pertenece allá, que la victoria está lejos, que la victoria está al final, y que Apocalipsis 20 yo lo puedo entender allá. Y cuando yo leí Apocalipsis 20, yo decía, gracias, Señor, porque como dice la canción, ya el Cordero venció. Y traía Apocalipsis 20, y yo sé que hay diferentes maneras de verlo, ¿no? Pero yo creo que la manera en que Apocalipsis está escrito precisamente es para traer esperanza a una iglesia que está en el pasado y que necesitaba ser animada y consolada, no solamente con una victoria futura, sino con una victoria ya establecida. Y el Señor estaba haciendo eso en Apocalipsis 20. Ya el Cordero venció. Tengan ánimo. Ya Satanás está atado. Y no de la manera final, pero está atado. Y nada puede impedir el avance del Evangelio. Y la victoria del Señor permite eso. Y esa victoria ocurrió en la cruz. No solamente predicamos de la muerte, sino que predicamos de la resurrección. Y no solamente de la resurrección, sino también de la ascensión. Y a veces nos olvidamos que Cristo no está en la tumba, sino que está reinando a la diestra de Dios Padre. Y es por eso que nosotros podemos cantar en esta mañana, el Cordero ya venció. No es que va a vencer, el Cordero venció. Esa profecía que tenemos allí en Génesis capítulo 3 ya ocurrió. Ya esa simiente aplastó a Satanás con sus pies. Así que esa es la gran victoria de la cual nosotros podemos cantar y en la cual nosotros podemos descansar todos los días. Si yo no creyera eso y yo creyera que va a ser algo que va a ocurrir allá, estuviéramos sufriendo desde aquí hasta allá. Pero nosotros podemos descansar porque ya ese Cordero ha vencido. Así que, hermano, solamente un comentario con relación a este canto. Hoy vamos a continuar nuestra serie del libro de Jonás y vamos a estar en el capítulo 2, así que yo le invito a buscar ahí el capítulo 2 del libro de Jonás, y el que pueda ponerse en pie, vamos a estar leyendo todo este capítulo, esta oración de Jonás que vemos en el capítulo 2, pero yo quiero comenzar a leer en el versículo 17 del capítulo 1. Como siempre les digo, la Biblia, hasta después de 1000 años de la ascensión del Señor, no fue dividida en capítulos y versículos, así que no podemos guiarnos mucho por esto. Vamos a leer el versículo 17 y todo el capítulo 2 para ver la idea que nos da este texto. Así que dice la palabra del Señor, versículo 17, capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste.
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon y hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias porque podemos regocijarnos en ella y cantar de ella. Señor, oramos para que podamos estudiarla. Que tú, Señor, puedas hablar a nuestra alma. Que puedas nutrirnos de tu palabra. Que ésta nos pueda animar en esta mañana. Exhortar. También reprender, Señor, y amonestar. Que tú puedas usarla para nuestra santificación. Y también para la salvación de aquellos que hoy están aquí y no te conocen. Sabemos que ella es poderosa para hacerlo. Y solamente nosotros estamos confiando en ella. No confiamos en la predicación, no confiamos en nada, sino solamente en tu palabra. Porque ahí radica, Señor, el poder del evangelio de tu gracia, que edifica a tus hijos y que salva a los que aún están perdidos. Oramos para que nos use y pueda hacer, Señor, una exposición fiel de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, continuamos allí en el libro de Jonás y vemos cómo Dios está tratando con su profeta y mostrándole su abundante gracia. El versículo 17, y por eso lo leíamos hoy, se encuentra originalmente en esta narración que tiene que ver con esta oración que hace Jonás y que nosotros tenemos ahí en lo que conocemos como el capítulo 2 de su libro. Tenemos un profeta que ha recibido una encomienda de parte de Dios de ir a Nínive, aquella gran ciudad, grande por su cantidad de habitantes, grande por su extensión territorial y grande también por su maldad. Este profeta recibe esta encomienda y nosotros vemos ahí en el capítulo 1, si ustedes recuerdan, ¿qué hizo Jonás? Dice que fue, pagó su pasaje, pero no precisamente para ir a Nínive, sino que se tomó una nave y salió rumbo a Tarsis, 180 grados lejos o contrario de donde el Señor le había enviado, ¿verdad? Vemos cómo Dios frustra también ahí sus planes. Jonás es echado del barco, se torna en un momento difícil para aquellos marineros. Jonás pide ser echado, él dice, yo soy el culpable de lo que está sucediendo. Él es echado al mar y comienza el versículo 17 hablándonos de que Dios nuevamente en su misericordia envía un gran pez que se traga a Jonás. Y está Jonás en el vientre de aquel pez 3 días y 3 noches. 4 cosas quiero que veamos en este relato del capítulo 2 y este versículo del capítulo 1. En primer lugar, vemos nuevamente que la gracia de Dios es con Jonás y envía a este gran pez para salvarle la vida a Jonás. Interesante, muchas veces pensamos que el gran pez es parte de lo que Dios está trayendo como disciplina al profeta, pero el gran pez es parte de la misericordia de Dios para que Jonás no se ahogara en el mar, ¿verdad? Esta es la mano de Dios obrando en gracia y misericordia con su profeta. La situación de Jonás era desesperante, pero Dios una vez más sale al encuentro y al rescate
de este profeta rebelde. Esta es una de las historias que más se cuestiona en la Biblia. Los críticos bíblicos han tratado en todo tiempo de decir, mira qué clase mentirota tan grande hay aquí. Un hombre tragado por un pez, y no solamente el hombre tragado por el pez, sino que vivió dentro del pez 3 días y después fue expulsado vivo y continuó su vida. Bien, quiero hacerles 2 historias. Hace un año, apenas un año, un hombre, un buzo en las costas de Sudáfrica, estaba retratando, este hombre es el presidente de una organización que se dedica a la salvaguarda de los animales y demás, y ellos estaban en una embarcación y estaban retratando alguna especie de tiburón específica, y este hombre se lanza al mar y está tratando de acercarse lo más posible a este tiburón, y de repente es tragado por una ballena. No le puedo traer no traje las imágenes, pero hay un video de 2 minutos donde se ve perfectamente cómo el hombre es tragado por esta ballena. Este hombre estuvo alrededor de 5 minutos dentro de esta ballena y se ve en el video cómo la ballena entra al agua y cuando vuelve a salir expulsa a este buzo. Él ahí cuenta, ahí está en el periódico de aquel lugar, cuál es la experiencia de este hombre en ese momento. Pero la historia más significativa, parecida, ocurrió en el año 1891 con un marinero que se llamaba James Bartley, marinero de 21 años. Ellos estaban en la pesca de cachalote. Cachalote es una especie de ballena que es la ballena más grande que existe en el mundo, llega a medir hasta 25 metros. Y estos marineros estaban a la pesca de esta ballena, y esta ballena ellos logran darle un arponazo y se tiran, y en ese momento se pierden 2 marineros. Los otros marineros regresan al barco y pensaban que estos marineros se habían ahogado con el gesto que hizo el cachalote y las aguas. Pero ellos le siguen la pista a este animal, y llega el momento en que ven que el animal muere. Toman el animal, lo arrastran a la arena y comienzan a trabajar para abrir el animal. Ellos buscan ahí el aceite y buscan ahí otra sustancia que está en los intestinos, se llama el ámbar gris, que es comercial, son sustancias comerciales. Después de 36 horas de estar batallando con aquel animal, ven que en su estómago hay algo que se mueve, hay como espasmos en su estómago. Y cuando abren el estómago sutilmente, allí estaba James Bartley, vivo, después de casi 50 horas, en lo que se murió el cachalote y lo pudieron llevar y abrir. Tomaron 5 horas para poder reanimar a este hombre. Su mano y su cara estaba blanca completamente, pero este hombre salió vivo de este suceso. ¿A dónde quiero llegar? Es importante para nosotros que haya evidencia de que el suceso de Jonás no es el único que ha ocurrido. Y yo quiero ser enfático en esta respuesta, y yo quiero ser radical en esta respuesta. No nos interesa para nada que haya habido antes o después en la historia un suceso igual al de Jonás. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Dios no está sujeto ni a la historia, ni a la ciencia, ni a nada. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y como quiere. ¿Por qué les hago estas historias entonces? La única razón es para decirles, nada en la historia conocida se asemeja a lo que Dios hizo con Jonás. Y aun cuando los cristianos han tomado estas historias y se han levantado y han dicho, espérate, no es tan incierto, porque mira lo que sucedió aquí. Miren, es una pérdida total de tiempo. Nosotros no tenemos que defender la soberanía de Dios para nada. Dios hace lo que quiere. ¿Qué pez se tragó a Jonás? Miren, pudo ser un cachalote,
Pudo ser un pez que ya no esté en las aguas, porque se haya extinguido como se han extinguido muchos otros, o pudo ser un pez preparado específicamente para Jonás. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, que no necesita ni que la ciencia ni que la historia lo defienda, porque Él es el dueño de la ciencia y de la historia. Y la historia y la ciencia tienen que ir a los pies de Dios. Si usted quiere ser un buen científico y un buen historiador, remítase a la palabra de Dios y descanse en los pies de Dios. Y ahí es cuando usted va a tener éxito. Si usted es un científico que se faja con Dios, usted nunca va a encontrar la verdad. Usted va a estar lleno de especulaciones, lleno de cosas que no puede probar, y va a ser un frustrado en la vida. Hasta que la ciencia y la historia no vengan a la palabra de Dios y descansen en lo que Dios hace. Y lo que no entendamos ahora, digamos, Dios lo hizo así y no me interesa. Aunque yo no lo pueda probar, porque hay 1000 cosas que no se pueden probar y que se dan como establecidas y como ciertas. Pero las que están en la Biblia muchas veces se dudan. Pero si hay algo verídico en la historia, es lo que está en la Biblia. Así que nosotros debemos descansar en eso. No nos interesa si hay sucesos que se corresponden con lo que sucedió con Jonás. Nosotros creemos en lo que sucedió con Jonás. Y lo creemos por una única razón. Dios lo dejó en su palabra. Así que este es el primer punto que yo quiero que nosotros veamos. Mis hermanos, ¿por qué Dios usó esto para Jonás? En primer lugar, como decíamos, Dios le salvó la vida a Jonás. En segundo lugar, mis hermanos, tenemos que entender que Dios trabaja en nuestro corazón mucho más profundamente cuando estamos en las situaciones difíciles. Muchas veces tenemos que llegar a lo más profundo. Muchas veces tenemos que deshacernos de todo lo que tenemos a nuestro alrededor para entonces llegar y decir, Dios, todo lo que tengo eres tú. Allí es donde nosotros nos vamos a despojar de toda nuestra autosuficiencia. Y ahí entonces es donde vamos a decir, tengo que correr a Dios. Dios usa esto por este propósito, con este propósito, mis hermanos. Los 3 días en el gran pez fue la providencia de Dios, o la escuela de Dios, con Jonás. Jonás necesitaba aprender que Dios es un Dios de misericordia. Jonás no entendía eso. Jonás veía la necesidad que había en él y en los suyos de misericordia, pero no podía entender que Dios extendiera su misericordia también a otros que estaban fuera de su pueblo. Jonás necesitaba entender que Dios obra de esa manera. Jonás necesitaba entender que así como los ninivitas, él también era un rebelde pecador del que el Señor estaba teniendo misericordia. ¿Qué diferencia había en Jonás y los ninivitas? Ninguna. ¿Qué diferencia hay entre los ninivitas y nosotros? Qué crueles son esa gente, qué despiadados son, qué pecadores son. Necesitas hacer una pausa y revisar. No hay ninguna diferencia entre Nínive, Jonás o cualquier otro. Todos estamos completamente necesitados de la gracia de Dios. No hay nada diferente en nosotros por lo cual Dios nos haya mirado. Solo su misericordia es capaz de mirar a los pecadores y derramar gracia. Y ahora que nosotros estamos en Cristo, seamos nosotros conscientes de esto y que esta gran verdad nos mueva, no como Jonás a rechazar, sino como Cristo, a amar y a ir a los que todavía están perdidos, con esa buena noticia que nos ha salvado a nosotros y que también está disponible para los demás. Aprendamos a ser como Jonás, como Cristo, y no como Jonás. El gran milagro del libro de Jonás no radica en el pez ni en los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del pez. El gran milagro del libro de Jonás es lo que sucede dentro de Jonás. Es Dios transformando el corazón de Jonás. No que un pez se haya tragado a Jonás. Aprendamos también de esto. En segundo lugar, nosotros podemos ver en este libro o en este capítulo la oración de Jonás. Y cuando usted ve la oración de Jonás, usted dice, wow, aquí hay un hombre cambiado. Pues mire, le tengo una mala noticia. No hay un hombre cambiado.
Si solamente vemos el capítulo 2, si solamente predicamos el capítulo 2, quizás podemos perdernos en esto. Pero cuando usted ve Jonás capítulo 1, Jonás capítulo 3, Jonás capítulo 4, nosotros no vemos a un Jonás cambiado. Vemos a un Jonás que se levanta después de ser expulsado por la ballena, que entra a Nínive, una ciudad que había 3 días para recorrerla y solamente estuvo 1. Y que vemos a un Jonás en el capítulo 4 diciéndole al Señor, ¿por qué hiciste eso? Yo no quería venir aquí porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Pero si solamente vemos esta oración de Jonás, decimos, ay Jonás, como tu corazón fue cambiado. No, el corazón de Jonás todavía no había sido cambiado. Y ahorita vamos a ver por qué Jonás es vomitado. Hermanos, esta oración del capítulo 2 es una oración hipócrita. Usted sabe lo que estaba haciendo Jonás en esta oración. Jonás estaba tomando unas porciones de al menos 15 salmos que están ahí en nuestro libro de los salmos. Jonás estaba tomándolas con el dedo y estaba armando una oración que tenía como fin autocompadecerse. Jonás estaba diciendo, ay pobrecito yo, mira en qué situación estoy. Oh Señor, mira cómo me tienes aquí en el vientre de este pez. Vamos al versículo 3 del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 2? Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. ¿Eso es cierto? ¿Fue Dios el que echó a Jonás al mar? Vamos al capítulo 1. Vamos al capítulo 1, versículo 12. Dice Jonás, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás estaba echándole la culpa a Dios. Estoy aquí porque tú me has echado aquí. Pero sencillamente Jonás en el versículo 12, un poquito más arriba, él mismo pidió a los marineros, mira, bótenme, porque todo lo que está sucediendo es culpa mía. Y hasta que ustedes no me echen al mar, yo sé que Dios no va a calmar esto. Entonces, aquí Jonás estaba diciendo, oh Señor, tú me has echado al mar, tú me has desechado. ¿Qué está haciendo Jonás? Se está autocompadeciendo. Versículo 4, dice Jonás, ahí literalmente, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. He sido expulsado, dice en el original, he sido expulsado delante de tus ojos. Y nosotros no vemos ahí mucha diferencia, pero cuando usted entiende lo que está diciendo en el idioma original ahí, Jonás está diciendo, alguien o algo me ha expulsado delante de ti. Jonás está diciendo, Señor, yo no soy culpable de nada. Yo estoy aquí porque ha habido algo o alguien que me ha expulsado delante de ti. Y esto me recuerda muchas veces a los culpables en el juicio que dice, ¿cómo usted se declara? Inocente. Y en las prisiones, no, yo no sé ni por qué estoy aquí. Yo no sé por qué estoy aquí. Hace algunos años fui capellán en una prisión en Villa Clara. Y alguien me decía, tenía 40 años. Y alguien me decía, todo lo que han hecho conmigo ha sido injusto. 40 años tenía aquel hombre echado. Y yo dije para adentro de mí, a nadie le echan 40 años por gusto. Entonces, él me comenzó a hacer su historia y siempre caía en riña por arte de magia. Exacto, y siempre él era el que mataba. Me tuve que... Y así está Jonás aquí. Señor, yo no he tenido culpa de nada. Alguien o algo me echó delante de ti. Versículo 7. Dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Miren qué interesante. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Si vamos al capítulo 1, vemos que mientras los marineros estaban clamando a sus dioses, Jonás estaba durmiendo.
Y Jonás ahora está diciendo aquí, oh, yo me acordé de ti, Señor, y mi oración. ¿Cuál oración? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta del marinero, del capitán del barco, cuando bajó a la bodega a despertar a Jonás? ¿Usted sabe lo que le dijo? Levántate, dormilón, y clama a tu Dios. Y ahora Jonás dice, yo fui el que me acordé de ti. Miren, si Dios no se acuerda de Jonás, Jonás se hubiese ahogado ahí. Y nosotros, cuando vemos a simple vista esta oración, nos parece, wow. Pero realmente es hipocresía tras hipocresía lo que hay en la boca de este profeta. La oración de Jonás es solo una muestra de un corazón impenitente, rechazando la disciplina por el pecado y autocompadeciéndose. Hermanos, muchas veces usamos la Biblia y toda la teología que tenemos y se la tiramos a Dios en la cara. Y a veces nos gustan mucho esas promesas que hablan a nuestro favor y vivimos vidas desastrosas y no queremos aceptar disciplina, sino que queremos recibir bendiciones. Y miren, el Señor también disciplina, hermano. Y a veces cuando decimos, los cumpleaños, ¿cuál promesa tenemos para el hermano? ¿Y por qué no nos paramos nunca y leemos una exhortación fuerte ahí? Sí, quizás ese día el hermano no necesita una promesa de esa de yo te daré las peticiones de tu corazón. Sino ese día quizás el hermano necesita, tienes que arrepentirte de tu pecado. Pero esa es la parte de la Biblia que no nos gusta. Y miren, a veces esa es la parte de la Biblia que más necesitamos. Porque todos hablamos de la santificación y la necesidad del creyente de ser santificado. Y a veces yo digo, bueno, ¿y cómo nos vamos a santificar? ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos? Cuando hacen lo malo, diciéndoles bien hecho. No. Corrigiéndolo. Porque esa corrección trae fruto al final. ¿Verdad? Y eso es lo que dice Hebreos 12. La disciplina en el momento no es algo que nos produzca gozo, pero está ahí diseñada para que todos seamos partícipes de la santidad de Dios. Entonces, en este proceso en el que estamos, no podemos usar la palabra de Dios como Jonás para victimizarnos. Porque miren, no somos víctimas. Tenemos que entender eso, no somos víctimas. Cuando nosotros estamos delante de Dios, no somos víctimas. Y es por eso que hablamos y cantamos de que solamente ha sido la gracia de Dios. ¿Y por qué Dios necesitó gracia para con nosotros? Porque no somos víctimas. Jonás necesitaba la gracia y la misericordia porque no era víctima. Y tenemos que aprender eso. Aun cuando Jonás hace declaraciones que pudiésemos llamar bíblicas, estas no reflejan el corazón de Jonás. Cuidémonos de estas cosas. Necesitamos, mis hermanos, que toda nuestra teología nos lleve a la sumisión y a la obediencia a Dios. De lo contrario, seremos tan hipócritas como Jonás en su oración del capítulo 2. ¿Cuánto necesitamos entender eso? Todos los días necesitamos entenderlo y reconocerlo. Y vamos a fallar, sí, pero que nuestra oración no sea como la de Jonás. Jonás necesitaba orar esto. Jonás necesitaba decirle, Señor, yo me arrepiento. Perdóname. Todo lo que me está sucediendo me lo merezco y más. Y alguien siempre cuando hablamos y le pregunto, ¿cómo está mi hermano? Me dice, mejor de lo que merecemos. Y esa es una realidad. Siempre vamos a estar mejor de lo que merecemos. Y estás en un hospital, mejor de lo que mereces. Porque la Biblia dice que lo que mereces es la muerte. Y aun cuando nos muramos, estamos mucho mejor de lo que merecemos. Porque el Señor nos ha dado el cielo. Así que siempre vamos a estar mejor de lo que merecemos. En tercer lugar, si hay algo que Jonás dice ahí que es una verdad grande,
Es lo que está en el capítulo 2, versículo 9 al final, y está ahí casi que pasa como desapercibido, pero está en el centro del libro de Jonás, y podemos decir que este es el centro del libro de Jonás realmente. ¿Qué dice? La salvación es de Jehová. Y Jonás necesitaba gritar esto, no solamente la salvación de él, sino también la de los ninivitas y la de cada uno de nosotros es completamente de Jehová. Mire, si usted quiere vivir una vida cristiana, ¿qué palabra puedo usar? Derrumbada. No sé, no me viene otra a la mente. No viva creyendo que la salvación es de Jehová. Para ver cuando usted se acuesta en la almohada por la noche, cómo usted va a reconciliar su salvación con su vida del día. Yo cuando me acuesto por la noche en la almohada, tengo que decir gracias, Señor, porque la salvación es tuya. Porque cuando yo reviso el día, si la salvación depende de mí, tengo que temblar. Y por ahí muchas veces hay hermanos que dicen, ay, es que yo todavía no logro saber si soy salvo o no soy salvo. ¿Tú sabes por qué? Porque tú no has creído todavía que la salvación es de Jehová. Y todavía tú piensas que hay algo que tú necesitas hacer para salvar. Mira, si tú crees en eso, yo tengo que decirte, mi hermano, vas a vivir hecho un pordiosero espiritual toda la vida. Porque no hay nada que haga que Dios haga esto. Porque no hay nada en el ser humano que le llame la atención a Dios. Y es por eso que nosotros tenemos en la Biblia el concepto de gracia. Porque gracia no es que por algo que tú hiciste ya Dios te trajo. Sino es que a pesar de quién tú eres y de quién yo soy, Dios fue y nos buscó. Y eso es lo que está declarando Jonás aquí. ¿Usted quiere saber si es verdad? Lea el capítulo 3 de Jonás. ¿Qué hicieron los ninivitas? Sí, pero ¿qué hicieron de bueno? Vete a Nínive, esa ciudad perversa, atroz, que lo que se merece es que caiga fuego y azufre sobre ella. Y di estas simples 5 palabras. Oiga, si Jonás se para aquí y vamos a traer a Jonás a predicar aquí, Jonás se para y dice, dentro de 40 días Santo Espíritu será destruida. Se baja aquí, se va, usted dice, ay mi madre, ¿quién trajo a este hombre a predicar aquí? No dijo nada. Y no voy a meterme en eso porque eso es capítulo 3. Vamos a llegar ahí en un momento. No dijo nada. Y Dios preparó todo el ambiente para que no fuera ni Jonás, ni nadie. Incluso, y vimos en el capítulo 1, que aun cuando Jonás no hizo nada de lo que tenía que hacer, aquellos marineros cayeron en el barco de rodillas y dice que hicieron votos y clamaron al Señor y creyeron. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La salvación es de Jehová. Miren, no solamente necesitamos creer esto para ver cómo Dios salva, sino que necesitamos creer esto para ver cómo Dios santifica. Y está la otra idea, bueno, es verdad, la salvación es de Jehová, pero la santificación es un trabajo mío. Bueno, vamos a Filipenses y vean lo que dice allí Pablo en el capítulo 1 y en el capítulo 2, me encanta el capítulo 1, versículo 6, un texto que muchos nos conocemos, y dice Pablo, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes, fíjense, el que comenzó en ustedes, no cuando ustedes comenzaron, sino el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿qué va a hacer también? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo.
Pero también les dice en el capítulo 2, no termina ahí, Pablo está sobreenfatizando esta gran verdad y les dice versículos 2 y 13, mis hermanos, esfuércense por mostrar los resultados de su salvación. Y esto lo dice la Nueva Traducción Viviente, que para mí es la mejor que traduce este texto. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y esto no tiene nada que ver con que vas a perder la salvación, sino como nosotros tenemos que andar delante de Dios siempre. Pues Dios trabaja en ustedes y les da tanto el deseo como el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Y muchas veces decimos, bueno, ¿y qué pinto yo en esto? ¿Qué tengo que hacer yo? Y ahí se levanta de nuevo en nosotros el ego y la autosuficiencia y yo tengo que hacer algo, porque si yo no hago algo, yo me muero. Sí, tú tienes que hacer algo. Ríndete a Dios. Depende de Él. Busca de Él. Recordemos lo que Pablo dice en Efesios 2. Hay un camino que ya Dios hizo. Entremos a Él y caminemos por ahí. Esa es la parte que nos toca hacer a nosotros. Nosotros no tenemos que construir nada, ya Dios hizo todo el camino para nosotros. Pero nosotros siempre estamos buscando algo que yo tengo que hacer. Y porque en el corazón del ser humano siempre hay ese deseo de alguna gloria para mí. No hay gloria para ti. Si algo nos enseña esta frase de la salvación es de Jehová, es que toda la gloria es de Jehová. Sencillamente. Usted sabe qué gloria usted puede llevarse cuando usted mete la pata. Esa gloria es suya. No le eche la culpa a Dios, esa es suya. Sí. Entonces, tenemos que entender eso, hermano. La salvación es de Jehová, la salvación y la santificación es de Jehová. Porque si Dios retira la gracia un segundo de nosotros, ¿vale? Ande solo a ver. Empieza a caminar solo a ver si usted de verdad es bueno para santificarse. Somos buenos solamente para meter la pata. Para eso somos especialistas. Y a veces levantamos y sacamos la bandera del libre albedrío. Y sí, el libre albedrío te sirve mucho para pecar. Cuando tú retiras a Dios y dices, voy a caminar ahora como yo quiero y por donde yo quiero, bienvenido al mundo de meter la pata. ¿Verdad? Entonces, rindámonos a Dios. Solo Dios ha hecho posible que el hombre se salve y creyendo esto usted va a vivir completamente agradecido todos los días. Mire, no hay orgullo en esto. Hay orgullo cuando yo creo que yo hice algo. Pero cuando yo entiendo que yo no he hecho nada, eso solamente me lleva a una sola cosa. Gracias, Señor. Porque cada vez que yo intento hacer algo, es desastroso lo que hago. Entonces, solo nos lleva a estar agradecidos. Él ha hecho todo a favor tuyo. Si perdemos esta enorme verdad de vista, seremos los más miserables sobre esta tierra. Cuando me acuesto, tiene que haber alabanza en mis labios. Porque sé que todavía puedo ser hijo de Dios, no por las cosas buenitas que hice en el día, sino por la gracia de Dios a pesar de todo lo malo que hice en el día. Él comenzó y Él continúa sosteniendo a sus hijos por su gracia en sus manos hasta el fin. Y cuando yo entiendo eso, solamente hay una palabra que tengo que decir. Y es aleluya. Es aleluya. En cuarto lugar, mis hermanos, y en último lugar, se nos narra que Jonás fue vomitado por el pez. Y hay dos cosas importantes aquí sobre esto que parece trivial. Si vamos al capítulo Levítico capítulo 18, en los versículos del 24 al 28, quiero leerlo. Dice la Escritura, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar delante de vosotros. Dios está hablando a su pueblo. Porque esta tierra se ha corrompido, por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos y mis juicios y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros.
Porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho todas estas abominaciones y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que estuvo antes, a la nación que estuvo antes de vosotros. El vómito del pez es la reacción de Dios ante la oración hipócrita de Jonás. Vómito allí manifiesta el repudio de Dios ante la hipocresía. Y fíjense qué gráfico, ahí la Biblia pudiera habernos dado otra palabra, pero usa la expresión y vomitó el pez a Jonás en tierra. Nuestras oraciones de falsa piedad pueden producir esto en Dios. A veces pensamos que Dios está, ay, qué bien se siente Dios con la oración. Recibe, Padre, estas palabras como una ofrenda. Mire, si su oración es una oración hipócrita, no hay ofrenda. Hay repulsión. Muchas veces nuestras oraciones son solamente muestra y reflejo de nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia. Recordemos a aquel fariseo que dice la palabra que oraba para quién o a quién. Dice que oraba para sí mismo, ¿verdad? Dios no escuchó su falsa oración. El vómito representa la repulsión de Dios ante esta actitud. A pesar de eso también vemos la misericordia. Jonás fue vomitado ¿dónde? En tierra. A salvo, ¿verdad? Dios estaba diciéndole a Jonás, te voy a echar aquí y te voy a recordar qué es lo que tú tienes que hacer. Y eso está en el capítulo 3, versículo 1. Dice que la manera en que, recuerdan el marinero, la historia del marinero, que 5 horas para reanimarlo. La reanimación de Jonás fue, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esa fue la reanimación de Jonás. Nuevamente la palabra de Dios, sin mucho preámbulo, sin mucha explicación. Levántate y ve donde yo te mandé. Y declara las palabras que yo te diré contra aquella ciudad. La disciplina del Señor para con los suyos, mis hermanos, tiene un objetivo marcado. Lo que el Señor busca es que los corazones sean transformados y vueltos a Él. Eso es lo que Dios está haciendo con Jonás. Dios está alando a Jonás y mostrándole su corazón de misericordia. Eso es lo que Dios busca con la disciplina. Dios está formando en su pueblo corazones que dejen la rebeldía y aprendan la sumisión a su palabra. Él trabajará constantemente en nosotros. Dios no nos va a dejar ni un segundo. Dios toma a sus hijos y Dios está haciendo un pueblo y Dios está preparando una esposa. ¿Cómo? Perfecta, limpia para Él mismo. Eso lo dice su palabra. Dios lo está haciendo todos los días. Él extiende su misericordia para con nosotros, para que podamos reconocer que Él es misericordioso, pero para que también nosotros podamos mostrar misericordia. Dios no solamente nos está enseñando cómo es Él, sino que está pidiéndonos a nosotros que seamos un reflejo de eso. Y eso es lo que Dios está haciendo con Jonás. Mira, Jonás, cuánta gracia yo he tenido contigo. Ve ahora tú. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a desprendernos de todas estas oraciones que solamente buscan la autocompasión y mostrar que qué bueno yo soy, y por qué, y qué pobrecito soy. Que Dios nos ayude a desprendernos de eso. Y que también nos ayude a entender que la salvación es de Jehová y que dependamos en la única justicia que nos ha podido declarar justos a nosotros. Y es en la justicia de Cristo. Que el Señor nos ayude a esto. Si hay alguien en esta mañana que Dios le dio la posibilidad de entender el misterio de que la salvación es de Él, y quiere en esta mañana, después de haber entendido esto, aceptar al Señor en su corazón y venir rendido a los pies del Señor, yo quiero solamente orar por ti
Si tú estás aquí en esta mañana y Dios te dio la posibilidad de entender esto y Dios transformó tu corazón y te ha dado los ojos para que puedas ver su gracia y su misericordia tan abundantemente, y quieres en esta mañana decir, yo quiero ir ahí. Yo quiero pedirte en esta mañana que solamente te pongas en pie. Quiero solamente orar por ti. No sé cuántos en esta mañana han recibido ya, son creyentes, no sé cuántos no. Pero la invitación es para todos los que están. Quizás lleves tiempo en la iglesia, quizás lleves tiempo aquí, pero todavía. Estar en la iglesia no quiere decir que ya. Solamente tú en la gracia de Dios estás escuchando la palabra de Dios. Pero si tu corazón no ha sido transformado y si tú todavía no has venido a los pies del Señor, este mensaje también es para ti. Si hay alguien en esta mañana que quiere ponerse en pie, si quiere quedarse sentado igual, su salvación no va a menguar por eso. Yo quiero orar para terminar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar plenamente en el poder del Evangelio, que podemos repetir, Señor, constantemente lo que decía, Señor, el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias por este mensaje que has traído a nosotros en el libro de Jonás. Gracias por este capítulo 2 que nos hace reflexionar, Señor, en cómo muchas veces nos escudamos detrás de una autocompasión fingida y nos olvidamos de cuán culpables somos, de cuánto necesitamos venir arrepentidos a ti. Gracias porque también nos recuerdas que la salvación es tuya. Ayúdanos, Señor, a vivir confiando en eso y agarrados de ti. Sabemos, Señor, que tú no nos vas a dejar que nos soltemos. Sabemos que tú estás trabajando en nosotros y preparando una iglesia perfecta para ti. Tú estás, Señor, ataviando a tu novia. Tú lo estás haciendo, tú lo haces, Señor. Ayúdanos a caminar por ese camino que ya tú has preparado para nosotros, afianzados y agarrados de ti, en tu gracia, en tu misericordia, confiando en la justicia de Cristo. Gracias, Señor, por Jesucristo, porque sin Él no seríamos nada, estuviéramos perdidos todavía. Gracias por su victoria en la cruz, que ha venido también a ser nuestra victoria. Gracias porque, Señor, como el apóstol Pablo podemos decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ayúdanos a ver, Señor, cuán gloriosa es esta salvación presente que tú nos has dado. Será gloriosa la futura, pero esta es gloriosa. Ayúdanos a regocijarnos en esta, así como también lo hacemos en aquella. Ayúdanos, Señor, a no ver tu victoria lejana, sino a ver tu victoria pasada. Y es por eso que hoy estamos aquí. Si tú no hubieses vencido en la cruz, nosotros estaríamos vagando todavía, muertos al pecado. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, hay algo que nos hizo vencer al pecado. Y es tu victoria y el Espíritu que tú nos has dado. Tú dentro de nosotros, que nos ayuda a caminar y a vencer y a poder decidir, Señor, por ti. Gracias por eso, Señor. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo y decimos amén.